les bendiga, hermanos, cada uno de los que tomamos parte en la iglesia. Debemos de marcar los lineamientos para la iglesia ante esta situación. ¿Qué es marcar los lineamientos? ¿Qué significa marcar límites ante la iglesia? Estamos conscientes que la iglesia, como ejemplo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, llegaron a rebasar los límites de la dirección que Dios les había dado, y por causa de eso venían consecuencias. La Biblia dice específicamente en Deuteronomio 28 que las consecuencias de bendición vienen por causa de la obediencia a la palabra de Dios, y las consecuencias naturales de la desobediencia son las maldiciones. El pueblo de Israel vio la gloria de Dios que los sacó de Egipto, pero estando en el desierto, Dios le dijo a Moisés: sube, y él estaba ya llevaba más de 40 días, dice la palabra, y el pueblo preguntó: ¿dónde está Moisés? No sabemos qué le había pasado. Y le dijeron: Aarón, haznos un becerro de oro para que lo adoremos y digamos que estos son nuestros dioses. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que después de ver la gloria de Dios que los sacó de Egipto, ellos quieran hacerse de dioses? Me sorprende todavía aún más el Josué, que dice la palabra que él estaba esperando al Moisés que estaba ya viendo la gloria de Dios. Dios establece en ciertos tiempos, por misma necesidad del pueblo, a profetas. Ellos tenían el propósito de dar la palabra y de marcar límites. Vallado, cercas, para que el pueblo no se saliera. El profeta le hablaba palabra de Dios al pueblo diciéndole: Dios dice así, no rebasen esos límites, porque si rebasan esos límites así va a suceder. Pero el pueblo de Israel no hacía caso y tendían a caer en esos errores de rebasar ese vallado, esas vallas, y exactamente la palabra de Dios se cumplía. ¿Qué sucede, hermanos, con la iglesia? La iglesia tiende a caer en los errores. Es un pueblo espiritual, si bien es cierto, elegido espiritualmente, y tiende a caer en errores, entendiendo la naturaleza terrenal de la cual estamos sujetos. Como muchas veces llegó a suceder, y ustedes lo van a entender muy bien. Decíamos, el culto empieza a las 10, y casi era normal, llegaban personas 10:30, cuarto para las 11, 11:30 llegaban. Para esta situación hoy en día, debemos de marcar una posición firme, del cual si se rebasa ese límite, dejamos en claro que van a haber consecuencias. Es la necesidad, iglesia. Decimos venir al templo con cubrebocas, decimos no saludarnos en el templo. ¿Por qué? Eso es marcar límites, eso es marcar control. La iglesia marca esos límites, ese control para un buen funcionamiento. Si no le marcamos a la iglesia esos límites, tendemos a caer en errores, en despreocuparnos por los demás, en despreocuparnos por la situación del mismo templo, y esos son errores que después tendemos a pagar.
Número 2. Somos responsables como miembros activos y en plena comunión de la iglesia. Aclaramos, hermanos, que la iglesia es un organismo vivo. Por lo tanto, debe de ser comprendido en esa misma forma. La iglesia también sigue en desarrollo, crece, avanza, continuamente está creciendo en todos los ámbitos. La iglesia de Cristo no son estas 4 paredes, que es la construcción del templo. Esto se va a quedar aquí, esto va a acabarse un día. La iglesia es el organismo vivo, perfectamente completado con cada uno de los miembros que están participando en esta misma comunión, en plena comunión. Por lo tanto, somos responsables en sí mismos de este mismo cuerpo. Algunos son ojos, otros son manos, otros son esa parte del cuerpo que no le vemos pero son tan indispensables, como el corazón, los pulmones. Y bien es cierto que como un organismo vivo esto también debe de seguir funcionando, trabajando, y somos responsables al ser parte del cuerpo. Número 3. ¿Por qué debemos de estar participando en la iglesia? Porque es una necesidad estar viviendo la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con esto? La Biblia dice que por consecuencia de la obediencia viene la bendición. Cuando tú vives la bendición, quieres tener más bendición. Por consecuencia misma, sé más obediente. A la medida de la obediencia viene entonces la bendición. Y después vuelves a ser obediente y va a llegar más bendición. Y después vuelves a ser más obediente y sigue continuamente Dios bendiciendo la obediencia. Pero curiosamente pasa lo contrario. Cuando una persona es desobediente, no fluye la bendición y por consecuencia tiende esta a ser menos obediente. Por consecuencia misma viene en sí misma las consecuencias, la maldición. La Biblia dice: maldito soy con maldición. Y no lo está diciendo un hombre, lo está diciendo Dios. Una cosa es cuando te maldice un hombre, porque como todos, como hijos de Dios, lo remitimos a Dios. Decimos: Señor, mira lo que me están diciendo, lo que me están haciendo, lo dejo en tus manos. Y Dios defiende. Dios está con nosotros. Pero ¿qué sucede cuando Dios maldice? Y el Señor le responde: todo, la nación toda me habéis robado. Ellos preguntarán: ¿qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y tienden las personas que cuando menos fluye la bendición, menos hay obediencia, que por consecuencia misma reduce la bendición y por consecuencia misma la persona entra en más desobediencia. Cuando aprendes a obedecer, empieza a vivir la bendición de Dios y por consecuencia misma uno se pone tan contento que vuelve otra vez a vivir la obediencia y vuelve Dios a fluir en bendición y vuelve otra vez a obedecer y continuamente la persona va viviendo la palabra. Es una necesidad vivir la palabra. Santiago dice: ser oidores, hacedores de la palabra y no olvidadizos.